Bien, que estén, espero que estén bien, que empiecen con ánimo esta semana, ya nueva, y ya entramos a septiembre, un mes que va a pasar volando en realidad. Así que espero que, que estén bastante bien de ánimo y bueno, y que se estén cuidando también, ustedes saben, de todo este asunto de la pandemia. Así que, bien, vamos a entrar en materia. Bienvenido, Alfonso. Un gusto tenerte acá de nuevo. Dentro de lo que hemos estado revisando semana, prácticamente, 3 semanas de- de clase, ¿ya? Bueno, la primera fue una introducción, la segunda igual, y empezamos a ver algunos elementos, principalmente para ir ya consolidándonos en lo que es la evaluación de proyectos. Comenzamos a revisar el cuerpo, una introducción de lo que era la evaluación de proyectos. Después revisamos, estuvimos una semana revisando lo que es rentabilidad, algo muy básico de rentabilidad. Ustedes ya tienen la materia ahí, tienen varias fórmulas. Y hoy día vamos a ver lo que es, no sé si es que si terminamos hoy día, yo creo que lo vamos a cerrar el día miércoles. Vamos a ir viendo el cuerpo general de lo que es un diseño de proyecto, ¿ya? Después vamos a ver otros elementos más y vamos a consolidar la primera parte de lo que es evaluación de proyecto, que es lo que vamos a evaluar, ya que es lo que ya les había comentado al inicio por el 14 de septiembre, su primera evaluación. Así que vamos a ir viendo qué es lo que vamos a ver de aquí al 14, ¿ya? La idea es que ustedes vayan ya asentando un poco algunos conocimientos ya de lo que les estoy entregando para que ustedes después puedan tomar datos, ya que van a tener que investigar y van a tener que consolidar información de la primera parte de evaluación de proyectos. Es lo que llamamos una preevaluación. Las preevaluaciones son sumamente importantes en evaluación de proyectos, principalmente, hola Alfonso, ahí te vi de tu mensaje. Bienvenido, Alfonso, gracias. Bueno, las preevaluaciones son sumamente importantes, principalmente porque en evaluaciones ya de inversiones muy altas, a eso me refiero, inversiones muy altas, estamos trabajando, o sea, perdón, se trabaja principalmente en lo que es verificar si realmente es factible empezar con una evaluación. Chicos, denme un segundo, por favor, que tengo un detalle que solucionar. No se vayan, denme un minuto, por favor. Ya, muchachos, disculpen, volví. Esto estar aquí en la casa, me estaban llamando de ahí, de afuera. Bueno, principalmente las preevaluaciones, como les estaba comentando, son sumamente importantes porque así podemos dar una visión, ya, así flash rápido, de qué es lo que es, cuál es la importancia del proyecto, si es que es no rentable, sino que es factible realizarlo, ya, y tener una primera mirada. La realidad de las cosas es que la preevaluación normalmente se le está llamando lo que todo se conoce como un plan de negocio. A pesar que los planes de negocio ahora han evolucionado bastante,
Y vamos a revisar un tema de planes de negocio bastante interesante para que se lleven también un conocimiento sobre todo el método Canvas, que es uno de los métodos también que se creó en Harvard y que ha dado mucho que hablar porque ha dado resultados, digamos, para evaluación de proyectos menores, ¿ya? De bajo monto, obviamente, con riesgos bastante más bajos que una evaluación de proyecto propiamente tal, ¿ya? Pero sería bastante bueno que cuando uno compara un plan de negocio y una preevaluación de una evaluación de proyecto, digamos, industrial, si ustedes miran empiezan a mirar las variables, son relativamente parecidas, ¿ya? Así que normalmente cuando ustedes levanten algún proyecto, ¿ya? Yo les recomendaría que levantaran una preevaluación. Si no pueden hacer la preevaluación, hacen un plan de negocio, ¿ya? Y aplicamos Canvas. Canvas lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Eh, Vamos a terminar esta fase y vamos a ver, digamos, lo que son las sábanas de Canvas para poder entender un poco. Muchas veces uno coloca Canvas en internet y aparece la sábana con varios ejemplos, qué sé yo. ¿Cuál es el problema? El problema es que se livianiza mucho el tema de la evaluación en Canvas y no es así, ¿ya? Por ejemplo, el hito uno de los lineamientos es el levantamiento de clientes para poder verificar el estudio de mercado que tiene en lo que es la evaluación probablemente tal del proyecto. En la preevaluación nosotros acá no vamos a revisar clientes, ¿ya? Porque ya se supone que el proyecto está ya asentado y se va a simplemente realizar. Lo que nosotros necesitamos saber es qué es lo que pasa con el proyecto, si es que es rentable o si es factible realizarlo para, digamos, decirle al inversionista, ¿saben qué? Sí, es factible. El inversionista revisa los antecedentes y se hace la inversión directamente. Bueno, uno de los temas que vamos a revisar hoy día principalmente es el diseño y gestión de proyectos. Vamos a ver algunos elementos del anteproyecto y principalmente el estudio de factibilidad, que es lo que nos interesa ir conociendo de a poco con algunos lineamientos básicos, ¿ya? Les voy a compartir la diapositiva. Deme un minuto. Bien. Ahí sí, por favor me confirman si la ven en pantalla completa en su computador o dispositivo. Chicos, ¿están viendo la diapositiva? Gracias, Alfonso. Muy bien. Bien, hoy día vamos a ver solamente una parte. Estaba revisando un poco la cantidad, no son muchas las diapositivas, pero la explicación es un poco más larga y además no es como académico tampoco en estos temas online y para no, digamos, complicarlos en cantidad de materia, de cantidad me refiero, porque en sala de clase uno puede pasar toda la materia que uno quiere y puede detenerse, ¿ya? Acá la interacción es un poco diferente, porque de hecho ustedes no interactúan mucho conmigo, excepto algunos que lo hacen, ¿ya? Así que para poder dar el beneficio y para poder optimizar la enseñanza académica y pedagógica, obviamente, no se pasa la hora completa, ¿ya? Por eso les voy a pasar una parte y necesito que después lo lean, porque voy a implementar algunas tareas, al principio van a ser voluntarias, ¿ya? Y van a ser con un incentivo, con un puntaje para la evaluación. Después se los voy a pedir, no, en la siguiente fase, voy a ver si es que puedo seguir haciéndolo y se los voy a pedir en forma obligatoria, ¿ya? Para que puedan practicar. Ahora tienen que revisar material, ¿ya? Tienen que internalizar el conocimiento. Después van a tener que aplicarlo, ¿ya? Dentro del tiempo de este semestre. Y a mí me interesa que ustedes apliquen en forma correcta, ¿ya? No me interesa que se llenen de memoria, sino yo tomo un libro, porque ando dando un libro. Tengo muchos libros y les puedo pasar toda la materia del libro, o sea, no es la idea. La idea es que ustedes puedan aplicar, ¿ya? Que esta herramienta de evaluación de proyectos sea aplicable en su vida. Quizás nunca la vayan a ocupar ustedes y vayan a levantar un proyecto, pero sí les va a llegar a sus manos un documento como aparece ahí en la pantalla.
¿ya? Un documento donde haya datos de una evaluación o de un diseño o de una gestión de proyecto. Y van a tener que saber leerla, ¿ya? Y van a tener que saber analizarla, van a tener que comprender el contexto que está en la situación donde se están involucrando y el texto que tiene ahí, que son datos directos para poder tomar decisiones. Y van a tener que participar en ellos, ¿ya? Es por eso, para eso es esta asignatura, ¿ya? Aparte de que si alguien quiere diseñar un proyecto, además de esta asignatura, van a tener que especializar. ¿Ya? Uno de los temas no se pasa, digamos, normalmente, porque no tenemos el tiempo para hacerlo, es que cada vez que nosotros diseñamos, gestionamos un proyecto con los conocimientos que los profesores están pasando a los alumnos, lo hacemos a nivel global, general. ¿Ya? Yo les voy a pasar materias, ¿cierto? Pasamos unas fórmulas de rentabilidad, pero las que yo les pasé son las bases. Muchas otras formas de calcular rentabilidad, dependiendo de el foco que se le dé al proyecto y dependiendo de el tipo de proyecto, de la especialidad, minera, naviera, pesquera, forestal, social. De hecho, vamos a ver algunos hitos sociales entre hoy día y mañana, ¿ya? Eh, Así que vamos a ver ya cómo... Algo le falta. Denme un segundo. Denme un segundo. Ah, ya, de nuevo. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Veamos qué es lo que es, repasemos un poco lo que es proyecto, probablemente tal, ¿ya? Ahí sí. Probablemente tal, ¿ya? Bueno, proyecto es la unidad más operativa dentro de un proceso de planificación y constituye el eslabón final de dicho proceso. ¿Qué significa esto? Que cuando uno va a proyectar, que va a decir, a ver, el proyecto final, claro, esta es la parte final del proyecto, ¿ya? Es la parte más operativa, es donde se planifica y se elabora la operación, ¿ya? Entonces, nosotros en el proyecto, antes de realizar todo esto, debemos evaluarlo y decir, ¿saben qué? Sí, realmente esta diseño, esta construcción del proyecto es viable. Es viable, tenemos la posibilidad de hacerlo, de construirlo, de elaborarlo, ¿ya? Y es viable desde el punto de vista financiero. Ya lo hemos conversado en otras clases donde puede haber una viabilidad técnica para realizarlo, pero no una viabilidad económica. Y otras veces puede haber una viabilidad económica y no una viabilidad técnica. Un ejemplo es, por ejemplo, construir un edificio en la cordillera. Económicamente posiblemente sí puede ser factible, pero técnicamente a lo mejor no es factible para poder llegar con maquinaria, poder construir un edificio en la cordillera, ¿ya? Son ejemplos reales que se han. Yo conozco proyectos en Colombia donde a nivel minero se ha querido explotar eh, minas de cobre, que tienen muchas allá, ¿ya? Pero la accesibilidad por intermedio de la selva, porque la cordillera del Cóndor pasa por el medio, ¿ya? La cordillera de los Andes se va por el otro lado, más hacia el este, y es imposible poder llegar allá. Entonces, económicamente se puede hacer, pero factiblemente no, etc. Ahora, es un conjunto de antecedentes ya que permite estimar las ventajas y desventajas de asignar recursos escasos de una comunidad. Está orientado a la producción de determinados bienes y servicios. Básicamente eso, ¿ya? ¿Qué tenemos? Cuando hablamos de una comunidad es los inversionistas, los dueños, empresas, incluso si es social, directamente lo que es la comunidad que va a ser, digamos, va a usufructuar de ese proyecto, ¿ya? La fase del diseño de proyecto, ¿ya? Primero que nada, como ya les estaba comentando recién, hace unos minutos atrás, tenemos el anteproyecto, ¿ya? Tenemos un anteproyecto, es antes del proyecto, ¿ya? Puede parecer como muy básico,
pero uno tiene que leer, cuando dicen anteproyecto y lo menciono en forma rápida, hay muchos colegas o profesionales que dicen, ah, el anteproyecto, ¿ya? Pero no saben lo que es el anteproyecto. Piensan que es cálculo o algo. No, el anteproyecto es antes del proyecto. Es lo que yo le está indicando que lo podríamos hacer incluso a nivel de plan de negocio, ¿ya? Obviamente con las características que vayan a suscitarse. Cuando nosotros levantamos el anteproyecto y tenemos los antecedentes y le echamos un vistazo, decimos, ah, perfecto, tenemos los antecedentes, ya, con esto vamos a trabajar, se visualiza que realmente se puede realizar y levantamos lo que es el estudio de factibilidad. Los estudios de factibilidad también tienen una variación dependiendo del tipo de anteproyecto o de proyecto general que se está estudiando. Le vamos a echar un vistazo porque tiene digamos, varias aristas, ¿ya? El plan de acción y presupuesto, ¿ya? El plan de acción y presupuesto básicamente es el financiamiento, ¿ya? Eh, Hay bastantes detalles respecto a esto y aquí nos vamos a detener más adelante con mayor precisión, ¿ya? Debido a que hay, hay muchas variables que se pueden manejar, ¿ya? Y va a depender también de el tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos levantando un proyecto en el área de la medicina, en un proyecto, por ejemplo, instalar un hospital, va a ser muy diferente en cuanto a las acciones presupuestarias que hay que tomar respecto a instalar una planta de celulosa. Las bases son las mismas, ya para poder hacer el cálculo presupuestario, pero los detalles, que fluctúan más o menos entre un 25 a un 40% de detalles financieros, que impactan fuertemente obviamente en el proyecto, van a ser diferentes, ¿ya? Y ahí hay que escarbar y también va a depender del país en que estés, la región en que te encuentres, la comuna donde vas a implementar y obviamente revisar las leyes que también pueden ser factibles, ¿ya? Por eso de ahí se hace una formulación. Disculpen chicos, andaba muy bien de la garganta, así que. Bueno, se realiza una formulación, ¿ya? Y se puede presentar el proyecto. El anteproyecto normalmente sale en base a una idea básica del proyecto, ¿ya? Y consiste en darle un ordenamiento a los antecedentes, considerando varios hitos, ¿ya? Uno de ellos es el resumen del futuro proyecto. Hay que ver la naturaleza, actividades, metodología, quiénes son los beneficiarios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un anteproyecto. No hemos dicho si es un proyecto eh, privado o un proyecto social, ¿ya? Cuando hablamos de beneficiarios, los proyectos privados son los inversionistas. Cuando hablamos de beneficiarios, el proyecto social son los usuarios, ¿ya? Quien van a usufructuar de esto. Al final de este análisis que vamos a hacer, coloqué unas láminas donde nos vamos a ir directamente al área social para ver la diferencia que hay entre ambos, ¿ya? Bueno, aquí hay que formular el problema, ¿ya? Aquí nos vamos a detener un poco porque la realidad cosa es que cuando ustedes tengan que levantar su proyecto de titulación, ¿ya? O un trabajo final de la carrera, van a tener que formular un proyecto. ¿Cuál es el conflicto? Determinar el proyecto. Si no saben determinar el proyecto o no saben cuál es, perdón, si no saben determinar o formular el problema o no saben cuál es el conflicto que tienen que solucionar, estamos mal. Y no vamos a partir ya para poder levantar un proyecto, ¿ya? Si alguien va a hacer una tesis o va a hacer un trabajo de investigación, ¿ya? Tiene que generar una formulación de problema, ¿ya? De ahí parten los anteproyectos, ¿ya? Generamos esa pregunta que se dice, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Si nosotros vamos a generar, por ejemplo, vamos a construir una pequeña represa, ¿ya? Una mini represa para una comunidad, donde pasa agua, un río, vamos a aprovecharla, el agua no la podemos retener por ley, pero puede ser pasante. Y vamos a colocar unas paletas y vamos a colocar una turbina para poder generar electricidad y poder alimentar a la comunidad, ¿ya? ¿Cuál es el problema? No hay electricidad. Entonces, ¿cómo se puede generar electricidad con el agua del río que pasa por la comunidad? Ahí tenemos la pregunta.
Pero que se entienda, ¿ya? Si nos vamos a una ciudad, si queremos generar un negocio, queremos vender, por ejemplo, ahora con tantos problemas que hay con esta pandemia, necesito generar recursos, ¿ya? Y estos recursos normalmente pueden salir de varios ámbitos, pero tenemos que generar la pregunta del problema, ¿ya? ¿Cómo generar otro sueldo? ¿Ya? ¿Cómo generar riquezas pecuniarias, ¿ya? En pandemia. Ah, ya. Y me respondo, puedo vender algo por internet. ¿Qué vendo por internet? Puedo vender verduras por internet, frutas por internet. Puedo vender celulares, puedo vender elementos electrónicos, puedo, etcétera. Puedo vender libros, ¿ya? Por internet. Y así voy respondiendo la pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la solución? Cuando levante el anteproyecto, voy a poder ir darle una respuesta a este problema, ¿ya? Una vez que tengo claro cuál es el problema, coloco mis objetivos y recuerden que cuando uno coloca objetivos, siempre piensen en las metas, hacia dónde quiero llegar. Entonces, normalmente los objetivos se pueden abrir en uno o en unos objetivos generales para abarcar el global o en unos objetivos específicos. Aquí está como objetivos. Objetivos generales, ¿ya? Te indican lograr, por ejemplo, el tema de negocio, lograr generar 1 millón de pesos mensuales, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? El objetivo es el que me da la base, ¿ya? Y ahí tengo que realizar y abrir la operación, ¿ya? Las metas directas debajo de los objetivos, ¿ya? Lograr generar 1 millón de pesos mensuales, ¿ya? ¿Cómo logro ese 1 millón de pesos mensuales? ¿Ya? Primera meta, vendiendo semanalmente, no sé, 400.000 pesos. Vendiendo, consiguiendo clientes o conseguir 5 clientes en forma semanal. Metas concretas, ¿ya? Una vez que tengo las metas, me voy a la localización. Cuando estoy con un anteproyecto de generación de algún producto o un servicio, tiene que estar localizado. Y son todas las localizaciones las que tenemos que tener claro. Uno, la localización donde va a estar puesto el proyecto, ¿ya? Por ejemplo, si es mi casa, en mi casa. Si es la construcción de un edificio, tengo que saber dónde se va a construir el edificio, ¿ya? Si es un servicio, tengo que saber desde dónde entrego el servicio y a dónde entrego el servicio. Es que tengo varios clientes, no importa, se proyecta. Entonces, en la oficina donde se genera el servicio. Las localizaciones son sumamente importantes para poder entender dónde vamos a estar ubicados. Porque no puedo pensar que voy a construir una casa o un edificio y resulta que el cliente está en China. No puedo ir para allá. O sea, sería como ilógico. Es por eso que se le coloca en el anteproyecto la localización. Y obviamente la ubicación en el tiempo y la duración del anteproyecto o del proyecto en general. ¿Ya? Acuérdense que el anteproyecto vamos a ver una pincelada de lo que ocurre dentro para poder determinar si es que es factible seguir este camino, ¿ya? De poder generar el proyecto. Dentro de este anteproyecto, tenemos el estudio de factibilidad. Entonces, el otro concepto, ¿ya? ¿Se dan cuenta se entiende lo que les estoy indicando respecto al anteproyecto, estimados chicos? ¿Hay alguna duda? Todo claro, profe. Ya. A veces voy un poco lento y trato de explicar lo más básico posible porque hay algunos conceptos que a veces cuesta un poco querer, digamos, cognitivamente, ¿ya? Pero hay que leerlo 1, 2, 3 veces. Esto está muy resumido, chicos, en la clase que estoy pasando. Después vamos a tomar las cosas más importantes en otras clases y vamos a ir armando ya un anteproyecto que vamos a consolidar dentro del semestre y después al final un proyecto ya final, ¿ya? Bueno, la ubicación del tiempo. El otro concepto es el estudio de factibilidad. Tenemos el anteproyecto y tenemos el estudio de factibilidad. Y el estudio de factibilidad, lo primero que vamos a hacer va a ser un diagnóstico. Ah, ¿y qué tipo de diagnóstico? Si nosotros miramos la localización, los objetivos, las metas, la formulación del problema y la ubicación en el tiempo y la duración que va a durar el anteproyecto o el proyecto,
tenemos que diagnosticar. O sea, si es factible ir a terreno, si es factible conseguir el personal, los materiales, si es factible el poder realizar el proyecto. Entonces, el diagnóstico que vamos a hacer es que nos hacemos varias preguntas, ¿ya? Tenemos que hacernos varias preguntas. En proyectos muy grandes, el diagnóstico se divide en preguntas y hacer cálculos financieros, operativos y de gestión de los indicadores, y gestión de los indicadores que se han planteado. ¿Dónde? Acá. Debajo de los objetivos de las metas se levantan indicadores. Y esos indicadores normalmente, cuando son inversiones muy grandes, se hace un diagnóstico en un tiempo determinado. O sea, si hay un estudio de mercado, el diagnóstico es un estudio de mercado. Si hay que levantar posiblemente posibilidades de financiamiento bancaria, se recorre todos los bancos y en el diagnóstico se levanta la factibilidad bancaria, ¿ya? O sea, los inversionistas privados que pueden financiar el proyecto. Cuando uno está levantando un proyecto personal, ¿ya? Normalmente uno dice, a ver, ¿con cuánto dinero cuento para poder hacer esta inversión? Ahí está el diagnóstico inicial, ¿ya? Si no tengo dinero, el diagnóstico me va a decir, vamos a tener problemas para poder generar este trabajo, este proyecto personal, ¿ya? Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que diagnóstico tienes una idea enorme de hacerlo. Yo les aconsejo que en esto de diagnóstico vean la parte operativa y la parte financiera, ¿ya? Por eso está genérico, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Después viene el estudio técnico. Ya el estudio técnico ya es más en detalle. El estudio técnico empieza ya vamos a verlo en un par de láminas más, vamos a tener que tirar números en la mesa, ¿ya? En el cuaderno o en un software, y tenemos que saber si es que realmente es factible o no lograr técnicamente realizar el proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces hay proyectos que se caen, ya, por ejemplo, en temas de energía renovable, he visto proyectos, estoy trabajando en algunos estudios, investigaciones respecto a eso, eh, y puede ser muy rentable sacar energía de las energías renovables, ¿ya? Puede ser muy bonito también sacarlo, puede ser muy medioambientalmente bien visto, ¿ya? Porque no contamina, pero resulta que la tecnología para poder generar eso es cara y aún es escasa, ¿ya? A pesar que se ha avanzado mucho en los últimos 30 años, pero es escasa. Y como es escasa, es cara. Por ejemplo, un panel de energía solar, ¿ya? Para los que no saben, no genera más de un 15% de energía eléctrica, del 100%, y eso es alto. Los que más se están logrando se están acercando al 30%, pero esos son paneles industriales. Entonces, si yo voy a levantar un proyecto de energía solar para poder generar electricidad, no va a ser posible hacerlo solamente con paneles solares. Hay que acompañarlo con otros elementos de generación de energía sustentable, así se llama. Entonces, en el estudio técnico, yo tengo que revisar todos estos antecedentes para saber si en el mercado yo puedo conseguir, en el diagnóstico también lo puedo, el diagnóstico alimenta el estudio técnico, si puedo conseguir los elementos para poder generar este posible estudio de anteproyecto o proyecto probablemente tal, ¿ya? Y hacer los cálculos, hay que hacer cálculos, hacer los cálculos, ¿ya? Eso va a depender del tipo de proyecto. Normalmente sí hay cálculos, hacen cálculos básicos, hay algunos que son más complejos, obviamente, ¿ya? Si tengo que hacer un estudio de... Hay empresas que se dedican, no sé si ustedes antes de la pandemia, se han viajado hacia el sur por caminos interiores, normalmente hay plantaciones de paneles solares entre los cerros donde no hay plantaciones porque son áridos, ¿ya? Y están apuntando, bueno, la mayoría de las viñas de uva, o sea, de vino, las viñas vinateras, están con plantaciones de eh, paneles solares y tienen su propia central. Y toda la corriente eléctrica que ellos generan, si sobra, la incluyen dentro del sistema interconectado público, ¿ya? Y eso es un estudio técnico que ellos hicieron.
y no pueden crecer más porque no tienen dónde guardar energía eléctrica para poder conectarla, ¿ya? Para poder colocarla en el sistema público, digamos, el que consumimos nosotros. Porque además que no es muy rentable, porque no es como en Alemania, que tú puedes vender tu energía y es rentable. Hay pequeños emprendimientos donde se generan solamente energía eléctrica sustentable, con aire, con biomasa, bueno, solar, y la inyectan. Acá no, acá hay un monopolio y por lo tanto no van a permitir comprar al mismo precio que generan las grandes compañías. Pero se puede hacer, ¿ya? Entonces esos estudios técnicos hay que ir viendo todas esas variables. También sale el estudio social. El estudio social lo que nos indica principalmente es saber si es que el entorno donde se va a colocar el proyecto ya tiene dos miradas en el estudio de factibilidad. Uno, si el proyecto es privado, ¿ya? Ver si es que hay un impacto social de ese estudio. El típico ejemplo son las centrales termoeléctricas que funcionan con carbón, que han sido digamos, famosas porque se contaminan una barbaridad y están al lado de las costas, normalmente para el norte, ¿ya? Toman agua del mar y después la tiran al mar, de nuevo, la devuelven, ¿ya? Pero con mayor temperatura. Y ese es un problema que se produce en las bahías. Aumenta la temperatura, obviamente muere toda la diversidad que hay alrededor. Esos son estudios que ya están, de hecho, están publicados en Internet, en acceso a revistas eh, indexadas que son científicamente aprobadas a nivel mundial. Bueno, este estudio social es como el estudio técnico que impacta en la comunidad, ¿ya? Hay una norma ISO, una norma de gestión de la norma ISO, que es la ISO 26000, norma que trata sobre responsabilidad social. Y en la responsabilidad social tiene tres ámbitos. Y aquí se estudia este estudio social. Un ámbito financiero, ¿ya? Que hay que ver si es que el tema financiero impacta dentro de este proyecto. Un ámbito técnico, ¿ya? De recursos humanos, de recursos sociales, ¿ya? Y un estudio del impacto del entorno, donde están las comunidades, donde está la biodiversidad, y se hace un informe de sostenibilidad, y ese informe es el que se presenta, se evalúa, ¿ya? Y se ve si es que cumple los requisitos de la norma ISO 26000 de responsabilidad social. Ya no es responsabilidad social empresarial, que ha cambiado. No creo que manejen la norma, pero la responsabilidad eh, social no es solamente la empresa, es de todos. Por eso se llama responsabilidad social, nada más, ¿ya? Ahí entra el estudio social, es el estudio técnico, pero para ver el impacto. Entonces, primero, en empresas privadas hay que analizar si es que este impacto de estudio social me impacta en mi negocio e impacta en el entorno. Y la otra mirada es cuando el proyecto es social, ¿ya? ¿Hasta dónde alcanzo para que los beneficiarios puedan usufructuar o pueden, eh, digamos, poder ocupar el proyecto o el producto que le estamos entregando? ¿Ya? Es fundamental que se sepa porque bueno, yo recuerdo las famosas casas Copeva, no sé si alguien de ustedes, ustedes son jovencitos, pero hasta hace un par de años atrás, los adultos con ustedes que se relacionan, pregúntenle. Salió en las noticias unas famosas casas de la constructora Copeva, ya que lo que pasó que en una villa, no recuerdo en qué comuna era, pero una de las comunas hacia la periferia, no hacia el centro, se inauguró incluso ya no me acuerdo qué gobierno era, creo que fue el gobierno de Lagos, donde se inauguró, digamos, una villa de casas departamentos sociales, ¿ya? Y que, bueno, toda la gente que estaba ahorrando para su casa, con la libreta de ahorro, logró tener su casa, se la entregaron, hubo televisión, se presentó todo el asunto, llegó el invierno y entró todo el agua dentro de las casas. Las murallas estaban mal construidas, no ocuparon el material que tenía que corresponder, por lo tanto filtraron y las paredes caían agua y agua. Ya. Ese estudio social lo deberían haber hecho el Ministerio de Vivienda.
tomando en cuenta las inspecciones de las casas, lo cual no hicieron, y fue un fracaso. Bueno, ese estudio no se hizo. Como no se hizo, no se hicieron las inspecciones para poder ver el estudio social y decir, ¿saben qué? Esto sí, hay que hacerlo. No, ¿saben qué? No hay que hacerlo, tienen que reparar las casas hasta que se apruebe. No se hizo. Y hasta el día de hoy todavía creo que hay repercusiones, la gente tuvo que abandonar las casas de departamento, muchos perdieron todo el dinero que habían ahorrado durante años. Bueno, eso es lo que ocurre con los proyectos sociales. O sea, hay que hacer, ahora obviamente la legislación es mucho más estricta con respecto a eso. El Estado puede ser, bueno, el Estado fue demandado por un grupo de, digamos, de vecinos que tenían esa casa. De hecho, se hizo muy famoso porque desde el techo arriba de los edificios, que eran de 3 pisos, o 4 pisos, que eran unos tremendos plásticos, eso lo puso el gobierno para que no les llegara el agua. La humedad entraba igual. El plástico no está condicionado para poder detener la humedad, tiene agua, pero no la humedad. Bueno, también dentro de este estudio de factibilidad está el estudio jurídico. No podemos dejar de lado la parte jurídica, o sea, muchos emprendedores levantan un plan de negocio, que es lo que estamos haciendo ahora, en el fondo, obviamente un poco con menos exigencia, pero nunca revisan las variables jurídicas. Porque si ustedes se van a poner a hacer ladrillos, porque es un buen negocio, al medio de la ciudad, en un sitio que tienen, obviamente no van a poder hacerlo. El proyecto es un fracaso, porque no pueden quemar nada, y el ladrillo hay que quemar paja, pasto, ¿ya? Y hay que elevar la temperatura dentro de un cono, ¿ya? De alta temperatura, y sale humo negro, porque estás quemando material orgánico. Entonces, hay que tener en cuenta los estudios jurídicos. Fíjense que muchas veces los proyectos de inversión, principalmente inmobiliaria, tienen que sacar permisos para poder hacer instalación de faena, ¿ya? Para empezar a trabajar. De hecho, hay todo un protocolo para poder meter los camiones, ¿ya? De hecho, yo me acuerdo en una municipalidad que yo trabajé, tuve que levantar el proceso de construcción que estaban haciendo varias constructoras en la comuna. ¿Por qué? Porque los camiones que llevan, usted muchas veces tiene que haber visto camiones de estos de cemento, los betoneros, ¿ya? Y camiones también cerrados arriba que llevan material, o sacan material, cuando hacen el hoyo para poder meter, digamos, todo lo que es el cemento y la estructura de hormigón armado. Eh, los camiones son de alto tonelaje, por lo tanto, una de las reglas que hay, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Y la municipalidad le plantea a las constructoras, es que si pasa un camión por una ruta que está determinada, ¿ya? Por ciertas calles, esa calle tiene que llegar exactamente igual, me refiero al pavimento, después que termine la obra, cuando ya los camiones dejen de pasar, porque los camiones destruyen el cemento. Entonces, esos son los estudios jurídicos que uno tiene que levantar. Si ustedes trabajan en algún proyecto o anteproyecto respecto a estos temas, tienen que revisar todos los hitos jurídicos. No son abogados ni abogadas. Por lo tanto, tienen que estar con un abogado especializado en este tema, ¿ya? A menos, a menos que el contexto jurídico no sea tan complejo, ¿ya? Que, por ejemplo, un emprendedor no es tan complejo, no tiene que contratar a un abogado. Sacar patente, tiene que hacer todo el tema del impuesto interno, ya, sacar su RUT, sacar las boletas electrónicas, que ahora es automático, o las facturas electrónicas, etcétera, ¿ya? Eh, bueno, ahora con la pandemia saben perfectamente que desde el punto de vista jurídico, para poder vender y sacar, tienen que inscribir su empresa y que tenga el rubro, ojalá, de alimentos, para poder movilizarse dentro de las comunas que están en cuarentena, etc. Todos esos detalles tienen que verlo el estudio jurídico dentro del estudio de factibilidad. El estudio de capacidad institucional, ¿ya? Este estudio, bueno, el jurídico con este estudio son bastante más simples en general cuando vemos proyectos que no son de alta inversión, ¿ya? De hecho, el estudio de capacidad institucional se focaliza en si mi organización es capaz, ¿ya?, de sostener estos estudios que están ahí, los primeros, y sostener el poder realizar y empezar a levantar inicialmente el proyecto, ¿ya?
tengo recursos humanos, tengo infraestructura, tengo maquinaria, tengo vehículos y ver si es que tengo cierta espalda económica para poder invertir y poder trabajar en este tema, ¿ya? El tema, digamos, en el proyecto que se está analizando. Y por último, que está relacionado con todo el resto, es el famoso estudio financiero, ¿ya? Que ese es uno de los últimos temas que vamos a ver en evaluación de proyectos. El estudio, a pesar de que ya estamos viendo los hitos como rentabilidad, ¿ya? Después vamos a otro tipo de factibilidades económicas para poder mirar. Vamos a llegar a calcular el PAN, ir la tasa de interés de retorno, para saber si cuánto nos va a retornar, ¿ya? Y quizás veamos otro indicador más, ahí lo voy a analizar. Hay muchos, el BAN y el TIR, ¿ya? El valor actual neto y la tasa de interés de retorno son los dos principales para tomar decisiones, por lo menos esa es la foto. Sacamos la foto y dice, tengo un TIR de un, no sé, podría ser de un 20%. Bastante rentable, sí. Y tengo un BAN, un valor actual de 2 millones de pesos. Bastante interesante. Bueno, si lo junto los dos, yo ya puedo tomar decisiones respecto al análisis. Vamos a interpretar ese tipo de... Pero también el estudio financiero, dentro de este estudio de factibilidad inicial, tengo que saber si voy a tener dinero. Tengo algún... Miren, los inversionistas financian todos los estudios de factibilidades iniciales, porque quieren saber si es que la inversión que están haciendo va a ser rentable o no, ¿ya? O si tiene la factibilidad de poder realizar. ¿Ya? Muchos lo hacen, otros no lo hacen. Normalmente el gestor del proyecto tiene que financiar esto, ¿ya? Obviamente cuando son proyectos bastante grandes, como proyectos mineros, hay toda una infraestructura, esos son joint venture, que son empresas que vienen de distintas partes del mundo, o chilenas también, grandes compañías se juntan y arman el proyecto. Y tienen que tener financiamiento del anteproyecto, todo este tema de proyecto, ¿ya? Y bueno, cuando recién se está incursionando dentro de los proyectos de mercado, hay que hacer un estudio de mercado, que son los proyectos productivos dentro del entorno. Entonces, estos 7 puntos, el estudio de factibilidad no los toma al 100%, ¿ya? No todos, porque si es un estudio privado, va a tomar algo del estudio social, del impacto que yo estaba diciendo, pero no completamente del entorno social que nosotros conocemos que es responsabilidad del Estado o las organizaciones sin fines de lucro que están orientados básicamente a la área social, ¿ya? Pero de estos 7, sí hay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Algunos contextos, algunos conceptos ya de la primera parte. Diagnóstico. ¿Ya? El diagnóstico, primero tenemos que formular el problema, como ya les había indicado. Veamos la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? Por ejemplo, vamos a levantar un proyecto, una constructora. Vamos a levantar una constructora. Entonces, la formulación del problema es, ¿existe necesidad de construcción de viviendas? Una constructora de casa. Y le vamos a poner una acotación de casas de madera. ¿Ya? Ya. La pregunta es, ¿hay necesidad para la construcción de casas de madera? ¿Existen clientes que quieran construir casas de madera? Entonces vamos formulando, ¿hay necesidad de construcción en la ciudad, en la periferia, en el campo, en la playa, hacia la montaña? Entonces, esa formulación de problema que es la situación actual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos que formular los objetivos, como ya les había comentado hace unos minutos atrás, ¿ya? ¿Cuál es la situación deseada que queremos? ¿Ya? Entonces, en el diagnóstico nosotros formulamos el objetivo y nos respondemos las preguntas. El análisis de campos de fuerza, ¿ya? ¿Qué es lo que es esto? ¿Cuántas variables son las que se pueden manejar? A ver, el diagnóstico, variable financiera, variable jurídica, variable de mercado, variable de infraestructura, ¿ya? Y así podemos sumar. Entonces, tenemos todas esas variables para poder estudiarlas después. Y después, identificación y selección de situaciones. Vamos a ver una especie de análisis que le llamamos acá multicriterio, ¿ya? Y es importante la participación de la comunidad en el diagnóstico, ¿ya? De todos los entes que están involucrados, ya sean el director de proyecto, ¿cierto? El inversionista,
Si afecta directamente al entorno, a las comunidades sociales, también tiene que haber representantes. ¿Ya? Todo eso se tiene que ver en la identificación y selección de las situaciones. ¿A dónde viene? Del análisis de campos de fuerza. ¿Cuántos campos, cuántas variables tenemos que son de fuerza, o sea, que nos pueden impedir? Ahí se pueden analizar también las barreras de entrada para el proyecto. ¿Qué son las barreras de entrada? Son todo lo que nos ponen dificultades para poder ingresar. Por ejemplo, si nosotros queremos vender una casa y la queremos vender barata, que es de madera, pero de alta calidad, ¿ya? Bien aislada, etcétera, eh, y una casa de esa puede costar 40 millones de pesos, nosotros la queremos vender en 20, tenemos que ver si es que es factible o no poder construir la misma cantidad para tener la rentabilidad que se quiera tener y obviamente entregarla en los tiempos que se compromete y poder competir con la competencia. A lo mejor venderla a la mitad no va a ser rentable y no vamos a poder hacerlo. O sea, ese diagnóstico es lo que tenemos que hacer. Es un ejemplo medio loco, pero que nadie va a vender la mitad de lo que cuesta en el mercado, pero sí podemos dar una diferenciación. ¿Ya? Bien. Dentro de esto, esta matriz de multicriterio, ¿ya? Por ejemplo, apoyo a una ONG en el campo de la gerencia. Si es que alguna empresa privada que necesita, digamos, los servicios de una ONG, esto se estila mucho de una organización. Las ONG normalmente hacen estudios bastante acabados, son buenos en eso. Estudios de población, social, de movilización georreferencial. Entonces, a veces las empresas privadas necesitan este tipo de información para determinar dónde están los clientes, cómo se mueven las personas dentro de una ciudad o dentro de una región o dentro de un país, para determinar si es que es adecuado o no realizar ciertas inversiones. Y ni hablar si son organizaciones de orientación de productos, perdón, de servicios sociales. Las ONG pueden recibir, digamos, apoyo directamente en el campo de la gerencia para las tomas de decisiones, que hay unas debilidades que tienen. Por eso aparece este ejemplo ahí. Por ejemplo, aquí tenemos criterios de solución. ¿Ya? Podemos darle una valorización ya máxima para poder sumar acá. Dice, una serie de seminarios para la gerencia, para los directivos. Por ejemplo, si estamos apoyando a una ONG. ¿Corresponde a la misión? Ah, ya. Valor máximo 20, sí, 15 puntos. Recursos disponibles, completamente, 35. El costo, el impacto que puede tener el poder apoyar esta gerencia, ya un 30, más o menos relativamente más de la mitad, así que relativo alto. Valor total se suman 30, 60 y 2, 80, 80 puntos. ¿Ya? Esto lo podemos mejorar de 1 a 5 y se va bajando el puntaje, pero el impacto que va a tener acá al final va a ser lo mismo. Aquí se valoró hasta el 100 porque también es un rango de criterios para poder medir, ¿ya? Para poder entender un poco cuál es el valor que se le podría dar en cuanto a la importancia. Ahora, el otro criterio de solución, un programa de capacitación de capacitadores en gerencia. Por ejemplo, un tipo de agencia multiplicador, ¿ya? Para que puedan poder generar tomas de decisiones a nivel mucho más amplia. Bueno, ¿corresponde a la misión? Sí, efectivamente, porque estamos apoyando a la gerencia. 20 puntos. Recursos disponibles, tenemos menos. 25, el costo del impacto, el máximo, 45, es alto el costo. Total, 90. Muy bien. Abrir una oficina de consultoría en gerencia, ¿ya? ¿Es la misión inicial de este proyecto? No, 5. Recursos disponibles podríamos tener, sí, pero más bajo, 20. Costo, 35, igual no deja de ser, 60. Entonces nosotros tomamos la decisión cuál es la matriz de multicriterio que más o sea, perdón, los criterios de esta matriz de multicriterio, de multivariable, el que más nos impacta. Y hay dos, el programa de capacitación y la serie de seminarios que podríamos dar para poder entregar conocimiento. Entonces, por ahí va ¿ya? ¿Se entiende la matriz multicriterio, cierto? Ahora, estos criterios salen en base a las necesidades que tenemos de este ejemplo. ¿Ya? Apoyo a una ONG en el campo de la gerencia.
En base a eso, no vamos a vender cuchuflí, ni manzana, ni verdura. Vamos a apoyar el tema de estrategia en el campo de la gerencia de una ONG. Espero que se entienda. No sé, ¿alguna duda con respecto a eso? ¿Hasta ahí? Nada, profe, todo claro. Gracias, Juan Pablo. El estudio técnico. Déjenme ver una cosa. El estudio técnico. Fíjense que uno de los temas que vimos al principio, que les expliqué a grandes rasgos lo que era el estudio técnico. Y este va a ser el último punto que vamos a ver. Y el día miércoles vamos a cerrar este tema del anteproyecto. Dentro del estudio técnico se ven tres grandes ámbitos en general, hay muchos más, ¿ya? Pero en general, si ustedes revisan literatura de estudios técnicos de evaluación de proyectos, se van a topar que lo base es el tamaño del proyecto, la ubicación del proyecto y el proceso de producción, ¿ya? El productivo. Si ya revisamos todo lo que es el diagnóstico, ¿ya? Vamos a ver, ¿se acuerdan que revisamos el diagnóstico y después el diagnóstico me va a alimentar el estudio técnico? Tenemos toda esta información levantada del diagnóstico, el problema, los objetivos, cuáles son las variables que nos pueden afectar, ya, identificar y decimos ya, vamos a hacer un análisis cuantitativo en base a un análisis cualitativo de generación de variables, generamos estas variables y colocamos digamos, estas columnas de criterios, ¿ya? Y esta es la solución. El criterio es que si es la misión en base a lo que nosotros estamos queriendo alcanzar. Y valoramos y tomamos una decisión. ¿Saben que las dos soluciones son las que nos interesan? Perfecto. Veamos si lo podemos hacer. Veamos si el estudio técnico me da la mano en base a esta información que me está entregando el diagnóstico. Tamaño de proyecto. ¿Cuántos beneficiarios van a haber? ¿Y qué volumen de beneficiarios o qué volumen de producto o qué volumen de mercado vamos a obtener? ¿Quiénes son los beneficiarios? Ya, es una persona jurídica, es una empresa. Ah, ya, perfecto. Ya, la otra ala, ¿cuántos clientes podríamos alcanzar? Ah, podemos llegar podríamos abarcar 200.000 clientes, que son los otros beneficiarios. Perfecto. ¿Y el volumen? No, podemos generar un volumen para alcanzar actualmente a 100 clientes. A lo mejor en el año no vamos a alcanzar a abarcar el mercado que necesitamos. Entonces, el tamaño del proyecto es sumamente importante. Por eso yo les decía que si la inversión no es muy relevante, más allá de hacer un anteproyecto de prefactibilidad, se podrían ocupar herramientas un poco más básicas, pero que también toman estos temas como un canvas, ¿ya? O como una evaluación de plan de negocio, de evaluación de proyecto clásico, las que hay. Y se toman estos mismos datos, pero obviamente no se hacen las prefactibilidad ni sensibilidad, que son cálculos mucho más avanzados en el ámbito de la ingeniería de proyecto. Podría ocurrir. La ubicación del proyecto, ¿ya? Cobertura y localización. ¿Dónde va a estar ubicado el proyecto? ¿Dónde lo vamos a proyectar? ¿En qué mercado? ¿Quiénes son los beneficiarios? Si la realidad cosa es un proyecto social, ya, ¿dónde va a estar el proyecto social instalado? ¿Ya? ¿A cuántos va a abarcar? ¿Qué región va a abarcar? ¿Qué comuna va a abarcar? ¿Qué sector va a abarcar? Entonces, la ubicación del proyecto respecto al tamaño es sumamente importante. Si es un proyecto minero, obviamente el tamaño del proyecto es bastante grande, ¿ya? El volumen de este estudio me va a arrojar que es un volumen básicamente más financiero grande y obviamente la infraestructura cuando ya se empieza a instalar, se va a notar que incluye tamaño físico. La ubicación del proyecto está clara, si es un proyecto minero, está en tal localidad instalada, ¿ya? Y la cobertura es que va a abarcar gran parte del mercado internacional. Y eso se da, o sea, se tiene que decir, se tiene que plantear en un papel, en un documento, en este caso en un computador que normalmente se hace todo el documento ahí, ¿ya? Hay software que son especializados para poder levantar todo este tipo de elementos. Esto, chiquillos, está sumamente resumido, ya solamente estoy pasando a grandes rasgos para que se entienda lo que es un estudio técnico. El proceso productivo dentro del estudio técnico tiene que ver
Con la producción, ¿cómo vamos a realizar el proyecto? Vamos a trabajar, ya, a tangibilizar. Por eso hay que analizar cuánta mano de obra se necesita, qué tipo de insumo. Ya con la mano de obra es un mundo, porque no es mano de obra secas, tengo que ver mano de obra especializada. Si es un proyecto grande, tenemos que ver si que hay ingenieros, jefes de proyecto, jefes de unidad, maestros, ayudantes, si es construcción, jornalero, carpintero. Hay que realizar todo, digamos, el desglose de la mano de obra. Los insumos, es un mundo. Tenemos que ver qué tipo de insumos generales son los que ingresan dentro del proyecto. La organización, cómo va a estar organizada el proyecto. Hay un director de proyecto, hay un jefe de hay un tipo de jefe del área o gerentes del área, etc. La capacidad instalada. ¿Hay capacidad para poder producir? ¿Tenemos la capacidad de personal e infraestructura para producir y avanzar en el tiempo con el proyecto? Y obviamente la tecnología no la podemos quedar atrás. Una organización que no tenga, por ejemplo, mínimos computadores, ¿ya? Va a poder participar, va a poder, va a poder realizar un trabajo, pero no va a poder rendir a lo que se le exige. Yo he visto empresas que han presentado proyectos, por ejemplo, en el área minera, y les han pedido por un software muy específico que se llama Tecla. ¿Ya? Tecla. Tecla. Es un software de diseño parecido al AutoCAD, si que conocen el AutoCAD, parecido, no igual, eh, que tiene la propiedad de hacer diseño. Yo era diseñador de Tecla en ese entonces, muchos años atrás, ya se me olvidó ese tema, pero sabía que diseñar en Tecla era el diseño de plantas. Se ocupaba básicamente para diseñar plantas de minería y la diseñaba completa. Entonces tú podías navegar, no sé si han visto de repente en televisión cuando van a inaugurar una estación de metro nueva y aparece la cámara y virtualmente empieza a andar por toda la estación de metro y está todo, bueno, eso es lo que hace el Tecla. Hace el diseño especificado de todas las columnas, de perfiles de acero, de todo. Puedes ver hasta los pernos en detalle. Así se dice. Bueno, hay empresas que, me acuerdo en ese entonces, que se presentaron y estaban recién comprando el Tecla. El problema es la mano de obra. La mano de obra tiene que ser especializada. O sea, tienes que contratar un diseñador en Tecla. No te sirve un diseñador en AutoCAD porque son cosas diferentes. Tecla puede grabar en AutoCAD, puede mandar los planos, que sacan planos también, al AutoCAD y se pueden arreglar los planos, pero no viceversa. Entonces, cuando nosotros tenemos proyectos, la tecnología es crucial, sobre todo ahora es casi impensable el poder desarrollar un proyecto del tamaño que sea si no tienes un computador a mano, ¿ya? Porque ya es una necesidad. La tecnología está para poder apoyar este tipo de proyectos, ¿ya? Entonces, el estudio técnico, vemos tamaño de proyecto, ubicación de proyecto, proceso productivo. Esto es lo básico, ¿ya? Lo estoy explicando así bien básico, por eso no hay muchas imágenes ni mucho más ejemplos, porque necesito que ustedes vayan conociendo los temas generales. Después vamos a tomar varios puntos determinados más adelante y vamos a consolidar, ¿ya? Y ahí vamos a poner números, vamos a poner casos, etc. Por mientras, por favor, lean de nuevo esto es bastante fácil, no es mucha materia, pero la idea es que ustedes puedan entender que para poder hacer un anteproyecto tenemos que tener un estudio de prefactibilidad, donde está el diagnóstico, está el estudio técnico. Partimos con eso. ¿Ok? Bien. Eso por hoy día, ¿ya? Como ya les dije, eh, el día miércoles vamos a revisar los otros detalles, así como vamos, espero que alcancemos a pasarlo completo, si no, lo terminamos el próximo lunes. No andamos apurados porque estos temas son sumamente importantes, después vamos a poner el número y vamos a poner algunos otros indicadores. Ya tenemos uno que es rentabilidad y cómo calcularlo, tenemos la fórmula general y tenemos algunas formulitas, ejemplos que les puse ahí de otro tipo de rentabilidad si que llegase a pasar, ¿ya? Y ahora lo que es el diseño de proyecto para poder ir viendo los temas y después vamos a ir viendo los otros indicadores y vamos a consolidar un anteproyecto en la primera evaluación, ¿ya?
¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Estamos ok, chicos? ¿Chicas? ¿Están ahí? Todo ok, profe. Gracias, Excel, Rodrigo, ya, Alexis, gracias por su respuesta. Bien, chicos, los libero. Por favor, cuídense, que tengan una muy buena tarde y un buen comienzo de semana. Ya nos estamos viendo el miércoles, ya, para seguir con esto y ir cerrando ciertas etapas. Ya después, más adelante, va a ser un poquito más entretenido. Primero la parte lectiva, así que tengan paciencia. Ya, esto es un poco tedioso, que el profesor esté hablando nomás, pero después vamos a meter manos para poder ir trabajando en el tema de evaluación, ¿ya? Y ahí se les va a hacer un poco más sentido. Que tengan un buen día, ¿ya? Y nos estamos viendo el día miércoles, así que cuídense mucho. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Adiós. Adiós, Alexis. Gracias.